26%, which... Ahora nos toca prosperar y al hacerlo usar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y saldar nuestra deuda nacional. Y todo sucederá muy rápidamente. Con la acción de hoy, finalmente podremos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, más grande que nunca. Podrían afectar la competitividad de estos en ese mercado tan relevante como es el mercado de Estados Unidos. Y también podría afectar el acceso de nuestros productos a los consumidores norteamericanos. Mucha cautela en cómo se van a hacer las cosas, cuál es la estrategia que va a definir también para avanzar sobre este anuncio. Hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, Jeff Bezos, Larry Brain, Elon Musk, Mark Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. Este es un escenario que tenemos que enfrentar con serenidad y con inteligencia. En primer lugar, los impactos sobre la economía chilena son acotados. Bueno, los efectos sobre la economía chilena son o van a ser acotados, fue lo último que dijo el ministro Marcel. Saludamos a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, digamos la agrupación de los empresarios. Bienvenida, Susana. Susana, buenos días, gracias Hola, por estar aquí. Usted se juntó con el ministro Marcel el viernes, ¿cierto? En esta reunión. ¿Qué acordaron? ¿Qué se conversó? Esa frase del ministro Marcel diciendo que no va a haber efectos importantes, ¿es así de real? No, yo creo que todavía estamos analizando y evaluando las consecuencias que esto puede tener. La verdad es que yo lo veo con bastante preocupación porque lo primero que sabemos, cierto, son los anuncios que nos sorprenden a todos. Uno esperaba alzas arancelarias selectivas con ciertos países, pero hubo, cierto, este anuncio general, incluido para Chile, y ahora estamos viendo las represalias. Entonces, la verdad es que el contexto La respuesta de China. La respuesta de China, cómo están evaluando los otros países que se ven enfrentados a alzas arancelarias y por lo tanto esto puede tener una escalada que por supuesto pone en cuestión el devenir de la economía mundial. ¿Y qué acordaron en esta reunión con el ministro Marcel? Bueno, lo primero que hicimos fue analizar bien los anuncios y por supuesto poner énfasis en las acciones que hay que tomar tanto particularmente desde el sector público, desde la diplomacia chilena y también desde el mundo comercial. Recordemos que si bien el cobre quedó exento por ahora, hay una comisión investigadora, estaba en curso una audiencia pública donde han estado particularmente activos, de hecho, los propios empresarios americanos que reciben como insumo, ¿cierto?, el cobre para sus propias producciones. Así que básicamente fue compartir información y ver cómo nos organizamos hacia adelante. Nosotros estamos participando en una comisión al alero de la Cancillería. ¿Le pidieron algo específico a ustedes? ¿Usted le pidió algo así concreto al ministro Marcel? Mira, nosotros lo que hemos sido enfáticos en público y en privado es que acá hay que cuidar la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, ha sido de larga data, somos buenos socios, tenemos muchos argumentos para considerar una revisión de este arancel del 10%, considerando que Chile tiene un tratado de libre comercio, las importaciones de Estados Unidos entran con tarifa cero, hay un balance comercial a favor de Estados Unidos, a diferencia de los países a los que les puso tarifas recíprocas, y por lo tanto hay que gatillar todas las instancias, particularmente la instancia que nos da el Tratado de Libre Comercio para esa conversación posterior. Cuando usted dice que hay que cuidar las relaciones, ¿incorpora en su análisis los dichos del presidente Boric, que son personales al liderazgo de Donald Trump? ¿Eso es parte del cuidado que hay que tener y cómo evalúan ustedes esos dichos? Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener una relación muy diplomática con Estados Unidos, con China. Lo que está pasando en el mundo es de preocupación. Somos un país pequeño, abierto, en que nuestro comercio internacional ha sido gravitante para nuestro desarrollo económico y por lo tanto creo que acá hay que evitar cualquier roce, cualquier diferencia. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, China es el primero, tenemos una alta dependencia, sigamos abriendo mercado, ese es el camino. Bueno, el presidente parece que piensa que esto no afecta porque insistió en 2 días consecutivos. No es que alguien puede equivocarse, cualquier persona está
¿no es cierto? Es posible que le ocurra. Pero insistió el día siguiente sobre el tipo de liderazgo. Dice, el segundo día dice, representa todo lo que yo no quiero. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven un riesgo eso? Sí, yo creo que es una preocupación, sobre todo que cuando uno ve los códigos diplomáticos, ¿cierto? Incluso de países muy contrarios a la administración americana, nunca son personales. Así que yo creo que hay que tomar más la línea que ha tomado Cancillería, el Ministerio de Hacienda. ¿Se lo planteó usted al ministro Marcel esa preocupación? No, tampoco hacemos alusiones personales. Yo creo que esto lo tenemos que tener una mirada país. No, pero, acá estamos cuando usted dice que hay que tener cuidado, las palabras del presidente criticando a Donald Trump no fueron cuidadosas, no ayudan. No, por supuesto que ayudar nunca va a ayudar a tener alguna crítica personal hacia el mandatario americano. Yo creo que, insisto, acá hay que tomarlo como una política país y también una política de país con país, no administración con administración. Los gobiernos pasan y la relación comercial que hemos tenido ha sido de larga data y esperamos que siga siendo en el futuro. Hoy día que la preocupación es sentémonos a negociar, a ver cómo podemos mejorar nuestra situación relativa, es lo que debiera primar en todas nuestras conversaciones públicas y privadas. ¿Cómo está preparado nuestro país para enfrentar estas medidas de Donald Trump? Yo sé que esto está digamos, en desarrollo, pero ¿puede convertirse esto en una oportunidad, como han dicho algunos, o la verdad es que solo nos afecta porque nuestros productos van a llegar, claro, es el mínimo nivel de aranceles que se le pusieron a los países, pero igual van a llegar más caros a Estados Unidos? Claro, muchos han hecho este análisis de que porque es 10% y otros países que compiten con nuestros productos tienen una tasa mayor, podría beneficiarnos, pero eso es muy cortoplacista. O sea, para un país pequeño como nosotros, la verdad es que esta escalada de aranceles en el mundo no puede ser buena, ni para nosotros ni para nadie. Las escaladas arancelarias lo que hacen es que finalmente restringen el comercio internacional, hacen que las economías se desarrollen mucho más lentamente y un crecimiento más moderado de nuestros socios comerciales repercute directamente en nuestras posibilidades de seguir creciendo basado justamente en el comercio internacional que tenemos con ellos. Entonces, creo que es una mala noticia para el mundo que estemos en esta situación y espero que al menos con lo que ha pasado a nivel de los mercados y la reacción que ha tenido el mundo, adelantándose justamente a una percepción de que esto puede generar una desaceleración económica, tenga alguna repercusión en las decisiones económicas. Y en eso, ¿qué es lo más grave o preocupante para ustedes, para la CPC? ¿Son los aranceles, es este 10% con que van a tener que entrar los salmones, los vinos, la fruta a Estados Unidos? ¿O es lo que esto puede afectar a China, que es el que tiene uno de los aranceles más altos, 54%, y que es nuestro principal destino de exportaciones, como por ejemplo como el cobre? Entonces muchos han dicho que si se produce una desaceleración y un menor crecimiento de China, nos vamos a ver directamente afectados. ¿Cuál de las dos cosas es más grave y preocupante para ustedes? Yo diría que es más grave lo segundo, tal como tú señalas, Connie, porque una guerra comercial y una ralentización de las economías chilenas y americanas son en más del 50% de nuestras exportaciones. Entonces, la verdad es que, claro, el 10%, como es el mínimo para todos, es algo que tenemos que salir a tratar de revertir, pero es el efecto mundial el que nos genera mayor preocupación, dada esta relación tan estrecha con estos dos gigantes económicos que definen la velocidad y el dinamismo que tienen nuestras exportaciones. ¿Y podría afectar el crecimiento económico del 2000 proyectado para el 2025 y el 2026? Por supuesto que sí. O sea, una economía internacional más debilitada tiene un efecto en Chile. Ya habíamos visto que Chile estaba creciendo menos que el promedio mundial, pero si además ahora se desacelera esa economía internacional, por supuesto que puede tener un impacto en el... Susana, básicamente lo que uno lee es que Chile, bueno, siendo más un país muy chico, ¿no es cierto?, no es una economía que altere el orden mundial desde el punto de vista comercial, está claro. No queda mucho más que esperar y que tener relaciones diplomáticas uno a uno para
cada producto que tenemos nosotros, para el cobre, que todavía no se toma una determinación. ¿No hay mucho más que hacer o el gobierno tendría algo más que hacer? Yo creo que hay que ser súper proactivo. O sea, miremos a nuestros vecinos. ¿Y cómo se partieron inmediatamente a negociar con el gobierno americano, y creo que nosotros tenemos que ser muy proactivos en ese sentido, de ir a demostrar de que este 10% no se justifica en el caso chileno. Déjeme plantearlo. Por ejemplo, una proactividad que pudiera ser, algunos lo han planteado, es que Chile ofrezca en una negociación marco cosas que ocurren fuera del ámbito arancelario. Por ejemplo, reforma a las pensiones. Porque en la reforma de las pensiones sí se afectan a empresas que son de capital norteamericano que están en el mercado de las AFP, por ponerle un ejemplo. O modificaciones a otro tipo de impuestos locales. ¿Usted entraría en ese campo de pasar, por ejemplo, el tema de las pensiones o a otro ámbito? Bueno, mira, ahí es interesante ver qué es lo que cuestiona este informe que hace de los países Estados Unidos. Y en el caso chileno hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, a todo el tema de protección de la propiedad intelectual, que fue un tema cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y cuando Estados Unidos además se sale, ¿cierto?, del TPP. Yo creo que ahí hay un área a abordar. Toca también el tema de la protección de datos personales, pero ahí ya tenemos una ley aprobada que empieza a regir en el próximo año, si no me equivoco, y entonces son temas que, de nuevo, hay que ir, hay que mostrar, hay que ver lo que está haciendo el tema de pensiones, esta reforma que se acaba de aprobar. Se menciona, sin embargo, va a depender mucho de la implementación que se realice. En su momento, la licitación de cartera fue, por supuesto, cuestionado. Sí. Hay muchos controladores de las AFP chilenas que son americanos y fue fuertemente cuestionado. Pero en su implementación, si esto tiene un grado de voluntariedad, tal como se ha señalado, probablemente ahí es un poco distinto el escenario al cual nos enfrentamos. Pero son discusiones que hay que tener, que hay que llevar y discutir en Estados Unidos. Cuando usted dice que debiéramos mirar a nuestros vecinos, que fueron inmediatamente, viajaron a conversar a Estados Unidos, falta entonces proactividad del gobierno chileno, falta que alguien viaje directamente a Estados Unidos. Yo pienso que es algo que se puede hacer ahora en los días venideros. Estamos recién asumiendo los anuncios, conociendo que insisto, no estaba en nuestros, yo creo que en la mentalidad de nadie que iba a haber un impuesto urbi et orbi, ¿cierto?, de aranceles. Estamos en un grupo de 95 países con este mínimo de 10%, pero sí tenemos que ver cómo podemos revertir aquello. Se lo pregunto porque, claro, usted dice, esto se puede hacer de inmediato, porque lo que sí ha dicho el gobierno es que en junio, entiendo yo, que está la reunión que correspondía en el contexto del Tratado de Libre Comercio y que en ese contexto se va a intentar, digamos, negociar o convencer que no se pongan este 10%, porque gracias a este tratado nosotros tenemos arancel cero, ¿cierto? Con excepciones, pero cero básicamente. Pero cero básicamente. Entonces la pregunta, ¿usted no esperaría hasta junio a esa reunión del Tratado de Libre Comercio, sino que, si de usted dependiera, digamos, y tendría que ir alguien inmediatamente a negociar a Estados Unidos? Sí, yo creo que hay que adelantar los plazos y recordar que en el caso de aquellos productos exentos hay mesas de investigación, esas de hecho la audiencia pública fue hasta el 1 de abril, y la participación en todas esas instancias proactivamente creo que sí es un paso a seguir. ¿Se lo dijo al ministro Marcel el viernes, no? Lo conversamos también, sí. ¿Y qué le contestó? Mira, yo creo que estamos todos, en esto no hay discrepancia, o sea, en esto como país estamos aliados. Sí, pero le contestó, sí, estamos evaluando. Recuerde que esto lo lleva en principio Cancillería. El canciller entiendo que vuelve hoy día de la India, así que yo me imagino que la próxima semana habrán esas instancias de negociación. Ha habido otros temas que atañen al empresariado y tienen que ver con el salario vital que propone la CUT. ¿Cómo toman ustedes esta propuesta? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué espacio hay para conversar? 725.000 pesos líquidos. Sí, yo creo que ahí hay una confusión, porque lo que se ha estado trabajando a nivel tripartito en el Consejo Superior Laboral es una metodología que ha llevado adelante además la OIT en otros países, y lo que busca es ver cuál es un indicador de suficiencia de ingreso, cuánto necesita de ingreso una familia para satisfacer sus necesidades, la cual está compuesta por distintos elementos. Uno de ellos es el salario, que puede ser mínimo o no mínimo, pero otros tienen que ver con las transferencias del Estado, con los ingresos provenientes de la inversión o del capital,
Y eso genera este indicador. Ese proceso está en curso, hay una metodología que se está evaluando y por lo tanto creo que es una confusión llevar ese diálogo a una negociación de salario mínimo que tiene mucho más que ver o que debiera tener más que ver, ¿cierto?, con productividad y con condiciones macroeconómicas. Entonces, creo que acá se está utilizando una cifra que ni siquiera ha estado todavía sobre la mesa porque se está debatiendo la metodología con una negociación salarial que yo creo que escapa bastante de los niveles que señalan los teme que quede esa cifra vinculada a un salario mínimo eventualmente y que ese salario mínimo sea imposible de cumplir? O sea, es que aquí lo que pasa, Matías, con los salarios mínimos es que cuando son, todos aspiramos a que los salarios sean mejores, pero para eso se necesita un mercado laboral dinámico, creación de empleo, crecimiento económico. Cuando tú fijas un salario mínimo en niveles que están por sobre lo que permite esos indicadores, lo que hace es que aquellos que tienen empleo se ven beneficiados, pero hay muchos que pierden el empleo o que nunca acceden al mercado laboral. En Chile tenemos un porcentaje de informalidad importante y no podemos desconocer el impacto que tienen estas medidas sobre aquellas personas que o no encuentran empleo o terminan en la informalidad producto de que no encuentran trabajo en el mercado formal. Ya, y por lo tanto, para ustedes es impensable en los cálculos, en esos cálculos que se hacen, que exista, que digamos que el salario mínimo suba a un salario, sea equivalente a un salario vital. Absolutamente está desalineado con lo que hoy día hay, con lo que es posible, con lo que nos dice el mercado laboral. Llevamos más de 2 años con más de 8% de desempleo y por lo tanto acá hay que atender a esa realidad antes de mostrar números que siempre va a ser atractivo en una negociación, pero es poco realista desde el punto de vista económico. ¿Habrá feriado irrenunciable o no irrenunciable el Viernes Santo? ¿Cuál es su postura? Bueno, hay un proyecto de ley en curso. Mira, mi postura es que, primero, respetando completamente la posición del cardenal, él tiene legítimo derecho y su deber, ¿cierto?, como jefe de la Iglesia en Chile, plantear estos temas. Ahora, yo creo que es una invitación también a que reevaluemos la situación de los feriados y de los feriados irrenunciables en Chile. El 2025, en que tenemos numerosas elecciones en curso, estamos con una situación de 19 feriados, muy por sobre lo que tienen los países, incluso de la OCDE, de los países desarrollados, y 8 de ellos son irrenunciables. Entonces, claramente yo leí ayer a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago que decía que cada feriado irrenunciable le cuesta entre 170 y 200 millones de dólares al país. Hemos hablado de la situación económica, de la ralentización de la economía, del peligro que tiene el escenario internacional, del mercado laboral, y la verdad es que creo que es muy bueno que levantemos el tema de los feriados y en particular de los feriados irrenunciables. Tenemos muchos feriados en Chile, eso tiene un costo para el país y creo que es hora de mirarlo y racionalizar esa situación. Ya, pero la determinación de la Dirección del Trabajo, que el instructivo lo que dice, claro, más allá que si no es irrenunciable, si se mantiene como es hoy, que los trabajadores que no han trabajado otros Viernes Santos se asume que tienen ese derecho adquirido. ¿Ustedes lo entienden así? A ver, hablar de que es un feriado irrenunciable porque sería un derecho adquirido, la verdad es que yo creo que eso es bien cuestionable, pero en todo caso, hasta donde yo me he informado, las tiendas departamentales, porque quiero decirles que en los feriados de Viernes Santo más del 90% del comercio ha estado abierto. Esta es una discusión sobre tiendas departamentales, incluso tiendas dentro de las casas comerciales, en las calles, etcétera, han estado abiertos y, por cierto, paso el dato, no han perjudicado las elecciones. Cuando tuvimos esa elección de 2 días, el sábado el comercio estuvo abierto y el 68% del padrón fue a votar ese día. Entonces, también tenemos esa discusión de por medio. En el caso de este Viernes Santo, que está tan próximo, lo que ha habido es negociaciones y la posibilidad de que voluntariamente los trabajadores quieran trabajar, y son más los que quieren trabajar que los que se van a requerir. Por lo tanto, creo que es un feriado que va a seguir el curso de la ley, que es un feriado renunciable. Susana, ¿tú tenés otra pregunta? No, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de Producción del Comercio. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en este intenso programa de Estado Nacional.